Esto pasó hace 5 años. Tenía 32 años y trabajaba en la granja familiar después de la muerte de mi padre. Todo había cambiado desde su partida. La granja que alguna vez fue un lugar lleno de vida, ahora estaba atrapada en desgracias que me hacían cuestionar todo. Una mañana, después de una tormenta que había dejado el campo empapado, encontré un gallo. Era completamente negro y sus ojos brillaban intensamente. Al principio pensé que era un ave perdida. Me dio pena dejarlo afuera, así que lo dejé entrar en el gallinero. Desde ese día, todo cambió. Las cosechas se volvieron más secas y un extraño silencio cubrió la granja. Días pasaban y el gallo empezó a ganar peleas contra otros gallos. No solo los vencía, sino que lo hacía de forma aterradora. Su canto por la mañana no era el típico de un gallo. Era un eco oscuro que inquietaba a todos los animales. Me despertaba con una mezcla de esperanza y miedo, como si cada victoria anunciara algo bueno, pero a la vez sentía que todo se torcía a mi alrededor. Los eventos extraños comenzaron a acumularse. Los animales desaparecían, uno a uno. No sabía a dónde iban. Revisaba la granja cada noche, sintiendo el silencio cargado de tensión. Las sombras parecían moverse, y los vientos susurraban mi nombre. Me preguntaba si el gallo era una maldición. ¿Cómo podía un solo gallo traer tanto caos? Con las noches más oscuras, creía escuchar susurros en los campos. Eran suaves y casi imperceptibles, pero inconfundibles. Me despertaba de madrugada con el corazón latiendo rápido y las manos frías. El gallo seguía allí, cada vez más fuerte. Notaba que tras cada victoria las cosas empeoraban en la granja. Me preguntaba si todo esto era mi culpa, si había traído a ese ser maligno a mi hogar. Poco a poco, la urdimbre de terror se convertía en parte de mi vida cotidiana. Una noche, con el estómago revuelto, decidí enfrentar la verdad. Cargué una linterna y salí al gallinero. Mis piernas temblaban. Al llegar, vi al gallo parado, mirándome fijamente. Le grité, desesperado, preguntándole por qué me hacía esto. Pero la única respuesta fue su canto, resonante y oscuro, que retumbó en el silencio de la noche. En ese momento entendí que algo no estaba bien. Giré sobre mis talones para irme, y al hacerlo, el gallo desapareció. Desapareció por completo. Me quedé ahí parado, sintiéndome más solo que nunca. Todo se había vuelto extraño y oscuro. La granja se convirtió en un ecosistema de miedo. Pasé la siguiente noche en vela, pensando en lo que había hecho. No podía sacudirme la sensación de que el gallo se había llevado algo más que solo mis animales. Nunca volví a estar tranquilo en mi propia casa. Preguntaba en voz alta qué quería de mí, pero las respuestas solo eran ecos en la oscuridad. El gallo, aquel extraño gallo que apareció un día en mi vida, nunca se fue realmente. Simplemente se esfumó en las sombras, llevándose consigo mis certezas. Capítulo 2. La huella del caos. El día siguiente llegó sin que la tensión se desvaneciera. El amanecer se coló a través de la ventana, pero la luz del sol no iluminó mi corazón. Salí al campo como un autómata, cada paso pesado y calculado. Sabía que debía revisar el gallinero, pero una parte de mí temía lo que podría encontrar. Al abrir la puerta, el olor a paja húmeda me golpeó. Busqué entre los asientos y allí estaba, el gallo negro, con su plumaje brillante como la noche. Me miraba, inmóvil y dominante, como un rey en su trono. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Este pájaro no era como los demás. Había una oscuridad en sus ojos que me hizo dudar de sus intenciones. Aquel día, decidí preguntar a mis vecinos sobre los rumores que había oído. Tomé mi bicicleta y pedaleé hacia la casa de Clara, la mujer más anciana del pueblo. Siempre había sido una fuente de consejo, y desesperado, esperaba que pudiera ayudarme a entender lo que estaba pasando.
Clara me recibió con una sonrisa amable, pero rápidamente noté que su expresión se tornó seria al escuchar mi historia. «Un gallo negro, dices», murmuró, visiblemente inquieta. «En mi tiempo, tales aves no traían nada bueno. Cuentan historias de maldiciones, de almas inquietas que habitan en ellas». Mi corazón se aceleró. «¿Qué quieres decir? ¿Acaso ese gallo puede hacer daño?» Ella asintió, con mirada compasiva. «Los animales sienten lo que los humanos no pueden. Si ha tomado posesión de tu granja, puede que esté buscando algo que fue perdido, o algo que no debería haber estado aquí en primer lugar». Las palabras de Clara resonaron en mi mente mientras pedaleaba de regreso. ¿Qué había perdido yo? ¿Alguna conexión con mi padre? La idea me llenó de un miedo que no podía explicar. Esa noche, sentí el impulso de volver al gallinero. Era un tira y afloja constante entre el temor y la necesidad de saber. Con la linterna en una mano y el corazón latiendo fuerte, caminé hacia el gallinero. La luz temblaba. El aire era espeso y cargado de tensión. Cuando llegué, no vi al gallo. Mi corazón se hundió. Pero de repente escuché el eco oscuro de su canto. Provenía de un rincón del campo, donde la hierba alta prácticamente había cubierto el camino. «¡Sal de ahí!», grité, pero mi voz fue devorada por el silencio. Siguiendo esa voz, llegué a un pequeño claro donde la luna iluminaba un círculo de tierra oscura. Entonces, lo vi. El gallo negro estaba en el centro, como si estuviera convocando algo. En ese instante, la luna pareció apilar sombras alrededor, atrapándome en un lugar extraño, donde el tiempo parecía haberse detenido. Los susurros regresaron. Esta vez, resonaban con claridad. Eran lamentos, y por primera vez, comprendí que no estaba solo. Mirando alrededor, vi unas sombras que danzaban entre los árboles, figuras errantes que parecían observarme. Con un grito, di media vuelta y corrí. Corrí hacia la casa, pero el eco del gallo me acompañaba. Mientras más rápido corría, más oscura se sentía la noche. Lo único que sabía con certeza era que nada volvería a ser igual. El gallo estaba allí, y la granja, mi vida, estaba a punto de cambiar para siempre. Capítulo 3. La revelación del gallo. Pasé la noche en vela. Algunos ruidos en el exterior me mantuvieron alerta. No estaba seguro si el gallo negro me estaba observando desde algún lugar, esperando el momento adecuado para volver a aparecer. Al amanecer, aún con los ojos entrecerrados por el cansancio, decidí que tenía que enfrentar lo que sea que ocurriera. En lugar de ir directamente al gallinero, fui a buscar la ayuda de Clara otra vez. Mi corazón latía descompasado. Sabía que debía contarle lo que había experimentado, pero el miedo se había convertido en mi compañero constante. Pedaleé rápido, como si la bicicleta pudiera llevarme a un refugio, a pesar de que sabía que no había ningún lugar donde esconderme de mi propia inquietud. Clara me recibió en su porche, el mismo lugar donde me había hablado la primera vez. Al verme, frunció el ceño. «Te ves pálido», dijo, como si pudiera leer mi mente. «¿Qué ha pasado?» Tomé aire y traté de calmarme. Le conté lo que había visto y oído. Con cada palabra sus ojos reflejaban un interés creciente. «El claro, ¿cómo era?», preguntó, con un tono que dejaba entrever su preocupación. «Era un círculo de tierra oscura. Había sombras y lamentos», respondí, incapaz de ocultar mi temor. «Debes tener cuidado», advirtió. «Las visiones de lo que has visto pueden extenderse más allá de ti. El gallo negro tiene un propósito, y una vez que sienta que eres consciente de su llamado, no se detendrá». Clara parecía más seria ahora, casi temerosa. «No sé qué más hacer», admití. «No puedo seguir así. Debo entender por qué está aquí». Clara se quedó en silencio unos momentos, como si estuviera deliberando algo importante. Entonces,
Con un susurro bajo, dijo: «Existen rituales ancestrales que pueden ayudarte a liberarte de su influencia. Pero si decides hacerlo, debes de estar preparado para lo que venga. No todos sobreviven a la verdad». Mis manos temblaron al escuchar sus palabras, pero sentí que no podía dar marcha atrás. Había una parte de mí que necesitaba saber, que estaba ansiosa por entender la conexión que el gallo tenía con mi vida. Al final, le pedí que me ayudara. «Tendremos que ir al claro esta noche», dijo Clara, mirándome fijamente. «Puedes intentar enfrentar lo desconocido o el gallo seguirá acechándote. No podemos permitir que su sombra consuma lo que queda de ti». Esa noche, mientras la luna se elevaba en el cielo, Clara y yo nos dirigimos al campo. La atmósfera era opresiva. Cada crujido de la hierba y susurro del viento parecía tener un eco de advertencia. Barras de luz lunar atravesaban el claro cuando finalmente llegamos. Me detuve al borde del círculo oscuro. Hasta ese momento, no estaba seguro de si deseaba que el gallo se apareciera de nuevo, pero en el fondo lo sabía. Su aparición estaba inevitablemente ligada a mí, y entonces emergió de entre las sombras el gallo negro, como si hubiera estado esperando por nosotros. Se posó en el centro del claro, y esa mirada intensa en sus ojos me hizo cuestionar si estaba listo para enfrentar lo que iba a suceder. Con un temblor en la voz murmuré: «Estoy aquí». En ese instante, el aire se cargó con un peso palpable. Algo grande estaba a punto de revelarse, algo que podría cambiarme para siempre. Capítulo 4. El despertar de la oscuridad. El gallo negro se quedó inmóvil en el centro del claro, con sus ojos fijos en mí. En ese momento, comprendí que la decisión de enfrentar lo desconocido no solo recaía en mí, sino en lo que estaba a punto de revelarse. La luna iluminaba su plumaje, y algo me decía que todo iba a cambiar. Clara se quedó a mi lado, su respiración entrecortada. «No te apartes de mí», susurró, como si percibiera la oscuridad que rodeaba el claro. Intenté asimilar su advertencia, pero toda mi atención estaba en el gallo. Era un espectro de misterio, una criatura que parecía estar atrapada entre dos mundos. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, sintiendo que la vulnerabilidad se apoderaba de mí. Pero el gallo permaneció en silencio, inmóvil, mirándome fijamente. Entonces, un eco de lamentos surgió del círculo. No era solo el viento, eran voces, susurros que parecían provenir del mismo suelo. «Escucha», dijo Clara, apenas audible. Me di cuenta de que estaba intentando captar lo que se decía. Me concentré, y fue entonces cuando los susurros se hicieron más claros. «Devuélvenos, devuélvenos», repetían, y el frío recorrió mi spine. ¿A quiénes estaban buscando? Sin pensar, di un paso hacia adelante. «¿A quiénes queréis devolver?», exclamé. El gallo inclinó la cabeza, como si entendiera mi pregunta. Pero la atmósfera se tornó más pesada, y el eco de las voces se intensificó, como si respondieran a mis palabras. «No», gritó Clara de repente, tirando de mi brazo. «No trates de comunicarte. Su llamado puede ser un engaño». Pero ya era demasiado tarde. Las sombras comenzaron a moverse dentro del círculo, tomando formas etéreas al borde de la visibilidad. Fue entonces cuando todo se volvió caótico. Un viento helado recorrió el claro, levantando hojas y ramas en un torbellino. El gallo negro parecía cobrar vida, sus plumas brillando con un resplandor oscuro. Su canto resonó, y el eco vibró profundamente en el suelo, haciéndome sentir como si la tierra misma temblara. Clara me apretó el brazo con fuerza. «Vámonos, no podemos quedarnos aquí». Pero mis pies permanecieron plantados. Algo dentro de mí estaba atraído hacia la oscuridad, como si hubiera un lazo invisible que me uniera al gallo y a las voces que pedían ayuda. Cuando giré la cabeza hacia Clara, vi el miedo en sus ojos.
No te dejes llevar. Recuerda lo que dijimos. Estás a punto de cruzar un límite, me advirtió. Pero su voz se perdió en el rugido del viento. Sin poder contenerme, grité: «Sé lo que quieren. Dímelo». En ese instante, el gallo negro extendió sus alas. Las sombras que lo rodeaban parecían cobrar vida, lanzándose hacia mí. Era como si el claro estuviera abriéndose, revelando un abismo de secretos antiguos y verdades ocultas. Un estruendo resonó, y la tierra tembló aún más. Todo a mi alrededor se tornó oscuro. Clara me tiró del brazo, y en medio del caos, un único pensamiento cruzó mi mente. ¿Podría realmente enfrentar lo que estaba a punto de descubrir? La oscuridad se cerró a mi alrededor, y antes de que pudiera reaccionar, sentí como si cayera en un abismo. Mientras me hundía, una última visión se grabó en mi mente. El gallo negro, observándome, como un guardián del secreto que ni siquiera sabía si estaba listo para enfrentar. Una nueva verdad se acercaba. Pero el costo de conocerla podría ser más terrible de lo que jamás imaginé. Capítulo 5. El umbral de la revelación. La caída me arrastró en una espiral de oscuridad y confusión. No sabía si aún estaba en el claro o si había cruzado a un lugar completamente distinto. Un intenso miedo me rodeaba, pero una curiosidad ansiosa encendía algo en mi interior. Finalmente, sentí un golpe suave. Abrí los ojos y me encontré en el mismo claro, pero todo parecía cambiado. La luna aún brillaba con intensidad, pero su luz ahora parecía tibia y distante. Las sombras ya no se arremolinaban, estaban quietas, como si la escena se hubiera congelado en el tiempo. El gallo negro aún estaba allí, ahora al borde del claro, observándome sin parpadear. «¿Dónde estoy?», murmuré, incapaz de apartar la vista del ave que parecía estar esperándome. El silencio era abrumador, y las voces que antes me atormentaban parecían haber desaparecido por completo. «¡Clara!», grité, pero no hubo respuesta. Me sentí solo, atrapado en una intersección inquietante entre dos realidades. Al dar un paso hacia el gallo, mis pies sintieron la tierra suave bajo ellos, como si cada movimiento activara un eco en el aire. El gallo inclinó la cabeza otra vez, y aunque la situación estaba fuera de control, había algo familiar en su mirada. «¿Qué quieres que sepa?», pregunté, mi voz titubeante. Pero el gallo permaneció en silencio, como si estuviera evaluando mi disposición para escuchar. De repente, un suave murmullo comenzó a llenarlo todo, como un susurro en la brisa. Palabras que no podía entender, pero que definían la ansiedad en mi pecho. Era como si el propio lugar estuviera hablando, revelando secretos olvidados. «Sigue adelante», parecía decirme. Avancé lentamente, cada paso una lucha interna entre el deseo de entender y el miedo de lo que pudiera descubrir. Entonces, algo brilló en el suelo, un objeto pequeño parcialmente cubierto de tierra. Me agaché y lo saqué. Era una pluma negra, idéntica a las del gallo. Palpitaciones recorrieron mi cuerpo al sostenerla, como si estuviera conectándome con la esencia de la criatura que tenía delante. El gallo negro dio un paso hacia mí, su mirada aún fija, y en ese momento sentí como si todos los recuerdos de mi vida se desvanecieran. La conexión era innegable. «¿Por qué estás aquí?», pensé. Las sombras parecían cobrar vida nuevamente, moviéndose suavemente a mi alrededor en un baile lento. Sentía que debía decidir. Las voces, que antes eran un eco lejano, regresaron con más fuerza. «Devuélvenos». Esta vez eran más urgentes, casi suplicantes. Mi corazón se aceleró. «¿Devuélvenos a quién?». Rápidamente miré hacia los árboles que rodeaban el claro, buscando alguna señal de Clara, pero solo encontré la oscuridad. La ansiedad crecía en mi pecho, y un extraño frío se apoderó de mí. ¿Acaso es esto lo que buscan? ¿Que devuelva algo que me pertenece?
De repente, el gallo extendió sus alas y un destello de luz brotó de sus plumas. Este no era un brillo ordinario. Resonaba con una energía que parecía vibrar en el aire. Todo mi ser quería acercarse, pero un instinto de autoprotección me decía que era un paso peligroso. Fue entonces cuando un estruendo sacudió el claro y una sombra ominosa se deslizó entre los árboles. El miedo me paralizó. Lo desconocido se acercaba, y en ese momento comprendí que la oscuridad no era solo alrededor de mí, sino también en el corazón de esta revelación. ¿Acaso había cruces que no debía atravesar? Todo se oscureció, y solo el brillo del gallo negro quedó iluminando el camino hacia la verdad. Capítulo 6. El eco del pasado. El brillo del gallo negro se intensificó, iluminando el claro como si fuera un faro en medio de la noche. Mis pies se movieron sin que yo lo decidiera, acercándome al ave que parecía tener un mensaje oculto. Pero la sombra en el borde del claro estaba en movimiento. Su presencia era palpable, oscura y desestabilizadora. El miedo se mezclaba con la intriga. ¿Qué eres?, pregunté, dirigiéndome al gallo, como si él tuviera todas las respuestas. La sombra se detuvo por un momento, como si estuviera observando. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho al darme cuenta de que estaba siendo bloqueado, cortando mis rutas de escape. Aquello era más que un animal, era un guardián o un intermediario entre mundos. La figura oscura tomó forma, revelando outline de algo que parecía humano. No podía ver su rostro. Estaba cubierto por un velo de sombras. La imagen era inquietante, y mi instinto me decía que no debía quedarme a averiguarlo. El gallo negro, sin embargo, mantuvo su mirada fija en mí, como si me instara a permanecer. «Devuélvenos», resonó de nuevo esa voz susurrante que parecía brotar de cada rincón del claro. Sentí un temblor en mi interior. ¿A quién debía devolver algo? ¿Y qué era en realidad ese algo? La figura oscura se movió, saliendo de la sombra de los árboles y acercándose lentamente. Mi mente gritaba que tenía que irme, pero algo en la luz del gallo me mantenía en su lugar. De repente, las plumas del gallo comenzaron a vibrar, enviando ondas de energía a través del aire. La sombra se congeló, como si aquella luz pudiera tocarlo a él también. «Atrévete a revelarlo», me susurraba el gallo con su intenso brillo. A medida que el silencio crecía, sentí que la pluma negra que sostenía empezaba a vibrar en mi mano. Sin pensar, la levanté al aire. En el momento en que la luz de la pluma se unió a la del gallo, el claro se transformó. Las sombras comenzaron a disiparse y el eco de las voces se convirtió en un canto armonioso que llenaba el bosque. «Clara», llamé nuevamente, mi voz un eco confuso dentro de esa sinfonía. El viento sopló, llevando mis palabras más allá de los límites del claro. Cada nota resonaba profundamente y de repente imágenes comenzaron a invadir mi mente. Risas, juegos, una amistad que había creído perdida. La conexión era tan intensa que casi podía sentir la calidez de Clara a mi lado. La figura oscura pareció tambalearse, como si hubiera recibido un golpe. Pero su rostro seguía oculto. «¿Quién eres?», cuestioné, obligándome a mirar más allá del miedo. La respuesta llegó como un torrente de recuerdos. Vi a Clara en el claro, tal como la había conocido. Pero algo oscuro se cernía a su alrededor. El momento se congeló, y ya no se trataba solo de descubrir a quién debía devolver algo. Era un enfrentamiento entre las sombras de mi pasado y las luces de mi presente. «Eso es lo que buscamos», dijo la sombra al fin, su voz un eco de los murmullos. «Devuélvenos lo que te pertenece». Me encontraba al borde. La línea entre lo conocido y lo desconocido se desvanecía rápidamente. Aquella confrontación no era solo con la sombra, sino con todos los temores que había arrastrado. ¿Qué era lo que de verdad debía regresar? Justo cuando creí tener una respuesta, sentí una sacudida en el aire
y la sombra se abalanzó hacia mí. Todo se volvió negro. El gallo desapareció, y con él se fue la luz. Solo quedaba una pregunta en mi mente. ¿Podría enfrentar finalmente el pasado que había estado huyendo? Capítulo 7. La revelación de las sombras. Me desperté entre el susurro de las hojas y el crujir de la tierra bajo mis pies. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero el claro era diferente. La luz del día se filtraba de manera tenue, como si estuviera intentando recordarme algo importante. Me senté. La vibración de la pluma aún recorría mis dedos, pero el gallo se había desvanecido por completo. El miedo inundó mi pecho nuevamente. ¿Dónde había ido la sombra? ¿Y qué había pasado realmente? Me levanté tembloroso, y en ese instante noté que el aire alrededor mío se sentía más pesado. Había algo en la atmósfera que me hacía pensar que no estaba solo. Las sombras se alargaban, creaban formaciones extrañas entre los árboles, como si se movieran con vida propia. Avancé con cautela, cada paso resonando con ecos vacíos. De pronto, vi un destello. Me detuve y miré hacia donde el sol parecía iluminar una pequeña mesa de madera, abandonada y cubierta de hojas secas. En la mesa había un objeto brillante. Me acerqué, el miedo luchando contra la curiosidad. Era un antiguo reloj de bolsillo, surcado de símbolos extraños que no reconocía. Sin pensarlo dos veces, lo abrí. Las manecillas danzaban una melodía en un ritmo suave, casi hipnótico. Fue entonces cuando escuché otra vez esa voz susurrante. «Devuélvenos». La adrenalina corrió por mis venas. «¿Qué quieren? ¿Qué es lo que debo devolver?», grité, esperando una respuesta. El viento pareció detenerse. La presión aumentó en el claro, y la sombra que había jurado se había ido, regresó. «Tu refugio», dijo la figura, emergiendo lentamente de entre los árboles. La forma oscura parecía más clara esta vez. «Ese espacio que creas en tu mente, debes enfrentarlo». «¡Déjame en paz!», grité, sintiendo que mi voz se perdía en el aire denso. Pero sabía que no podía huir. Esta vez tenía que enfrentarlo. Con el reloj en mis manos, sentí que el tiempo podía ser mi aliada. Lo observé, intentando comprender qué había sucedido en esos recuerdos que se me negaban. En ese instante, todo empezó a cobrar sentido. Las risas, los momentos compartidos con Clara, cada uno de esos instantes ahora bailaban en mi mente, iluminando las obscuras sombras que había dejado atrás. La figura se acercó más. «No puedes huir de lo que eres, de lo que pasó», dijo, su voz ahora más clara, casi familiar. «Permite que el pasado te guíe, en lugar de destruirte». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. La verdad comenzaba a emerger, y con ella, el dolor. Había intentado enterrar esos recuerdos, había creído que dejarlos atrás era más fácil. Pero ahí estaba, la sombra como un recordatorio constante, como un grillete atado a mi alma. «¿Qué debo hacer?», pregunté sintiéndome vulnerable en mi revelación. La figura oscura extendió su mano. «No se trata de lo que debes hacer, se trata de lo que debes aceptar», dijo, su sombra y la mía fundiéndose en ese claro. En ese momento, el reloj empezó a sonar, marcando el compás de mi corazón. Un eco sutil resonó por el claro, como si el bosque entero esperara la verdad que estaba a punto de revelarse. Experimenté un último impulso de claridad. «Quiero recordar», exclamé, resonando con una determinación que hacía tiempo no sentía. La sombra asintió, y el claro se llenó de luz. Pero antes de que pudiera asimilar lo que sucedía, noté que las sombras comenzaban a danzar de nuevo. Sin embargo, esta vez no eran un reflejo de miedo. Eran el inicio de un viaje hacia la verdad. Estaba a punto de descubrir lo que realmente había perdido. De repente, sentí una presencia a mis espaldas. Al girar,
Me encontré con más espectros de mi pasado. Eran familiares, amigos y Clara. Una energía nueva recorría el aire, pero entre ellos había algo oscuro que latía con fuerza. Esto apenas comienza, susurró la sombra. Y con esas palabras, un nuevo desafío se cernía sobre mí. Capítulo 8. Las sombras del recuerdo. Las figuras de mi pasado se movían a mi alrededor como un eco de risas y abrazos perdidos. Clara estaba allí, su sonrisa iluminando el claro, pero a su lado, la sombra parecía más densa, más amenazadora. Intenté acercarme a ella, pero algo me detenía. Era el recuerdo de lo que había perdido. ¿Por qué estás aquí?, pregunté a los espectros, mi voz temblando. Vinimos para mostrarte la verdad, respondió Clara, su tono cálido y familiar. Tienes que recordar, tienes que liberar lo que llevas dentro. La sombra detrás de ella se movió, desvaneciéndose en un giro amenazante. No todo lo que recuerdas es la verdad, dijo, su voz resonando con un eco siniestro. A veces la memoria puede ser un verdugo. Apreté el reloj en mi mano, como un talismán, recordando el canto de sus manecillas. Cada golpe del tiempo marcaba un latido en mi pecho que me empujaba hacia adelante, hacia el momento que había estado evitando. ¿Qué verdad?, pregunté, buscando claridad entre la confusión. Ese día, dijo un familiar que no había visto desde hacía años, todo cambió en un instante. Debes enfrentarlo. De repente, todo se oscureció. Los árboles, las risas y hasta Clara se desvanecieron. Abrí los ojos y me vi a mí mismo en una habitación que reconocía, mi casa, pero en el pasado. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando un pequeño rincón donde Clara se sentaba, risueña, con un libro en manos. Una calidez invadió mi pecho. «Clara», grité, extendiendo la mano hacia ella. Pero en cuanto la llamé, todo se volvió borroso, como un mal sueño deslizándose entre mis dedos. «Debes ver lo que realmente pasó», dijo la sombra de pie detrás de mí. «Si no enfrentas tu dolor, permanecerás atado a él». El entorno cambió otra vez. Me encontré en un lugar oscuro, como un túnel sin salida. La bruma me envolvía, y cada paso resonaba con mis propios temores. «No puedo», murmuré retrocediendo, sintiendo como si las paredes estuvieran cerrándose sobre mí. «Recuerda», insistió la sombra, al tiempo que el túnel se iluminaba por un instante, revelando escenas de mi vida que se repetían como una película. Cada momento doloroso, la pérdida de Clara, el día de su partida, el dolor que había escondido, sentí que me asfixiaba. «Basta», grité, pero su voz resonaba, me empujaba. «No puedes huir de tu pasado». Fue entonces cuando entendí. Las sombras no eran enemigos, eran una parte de mí que debía aceptar. Tenía que recordar, no solo la pérdida, sino también los momentos alegres con Clara. «Quiero enfrentar esto», exclamé, sintiendo una oleada de fuerza dentro de mí. El túnel se disolvió, y me encontré en el claro nuevamente, rodeado por los primeros atisbos de luz. La sombra ya no parecía tan amenazante. Su forma se suavizó. «Ahora estás preparado. Lo que se guarda en tu corazón debe ser liberado». «¿Liberado para qué?», pregunté sintiendo el peso de la pregunta. «Para sanar, para que los recuerdos no te controlen». Justo entonces, el reloj comenzó a sonar con mayor intensidad. Era un canto lleno de esperanza. Pero al mismo tiempo, sentí que algo acechaba en la distancia, como una nube oscura que aún no se había disipado. La sombra se desvanecía, pero un nuevo desafío acudía a mí. «Esto apenas comienza», dijo, llamando mi atención. Miré hacia el horizonte y vi figuras emergiendo entre la bruma. Una nueva amenaza estaba llegando. Una sensación de urgencia me invadió. Tenía que prepararme. El claro,
ahora lleno de luz, también era el umbral de algo más oscuro. Las sombras estaban regresando, y esta vez no estaba seguro de cómo enfrentarlas. Capítulo 9. El llamado de la oscuridad. Las figuras en el horizonte se acercaban, difusas pero palpables. Con cada paso, la bruma se desvanecía, y el claro que antes parecía un refugio ahora se sentía como una trampa. Intenté recordar lo que había aprendido, pero el pánico comenzaba a apoderarse de mí. «No estás solo», susurró la sombra, ahora más etérea, aún visible pero ya sin su anterior amenaza. «Eres más fuerte de lo que piensas». Me volví hacia ella, buscando alguna señal de esperanza. «Pero ¿cómo puedo enfrentar esto? ¿Qué son esas figuras?» «No todo lo que se aproxima es un enemigo», respondió, y su voz resonaba con un eco tranquilizador. «Algunas llegan para ayudarnos, otras para recordarnos lo que debemos confrontar». Con el corazón acelerado, vi que las sombras tomaban forma. Eran como ecos de rostros conocidos que se perdieron en el tiempo. Algunos parecían familias, otros amigos que había olvidado. Pero allí, entre ellos, estaba Clara, mirándome con la misma mezcla de amor y tristeza que había visto tantas veces. «Clara», murmuré. El eco de su nombre me llenó de nostalgia. Pero no podía quedarme atrapado en el pasado. Recordaba aún su risa, el brillo en sus ojos. Debía ser ese brillo el que me guiara. Sin pensarlo, empecé a avanzar hacia las figuras, sintiendo la resistencia bajo mis pies. La bruma se disipó un poco más con cada paso, revelando rostros que me invitaban a recordar. La sonrisa de un viejo amigo, la dulce voz de mi madre. Todos estaban allí, como un recordatorio de lo que una vez fui. «¿Por qué están aquí?», pregunté, mi voz más firme ahora. «¿Qué quieren de mí?». «Queremos que abras tu corazón», dijo un amigo que nunca se había ido del todo. «Es hora de dejar ir el dolor y permitir que el amor regrese». El pánico no se fue del todo, pero la necesidad de reconectar con esos recuerdos me impulsó. Al llegar al centro del claro me detuve. Las sombras se arremolinaban a mi alrededor, fusionándose en una sinfonía de murmullos que resonaban en mi mente. «Debes dejar que el pasado sea solo eso», instó la sombra. «Confronta las sombras que no puedes ver». Las figuras comenzaron a moverse hacia mí, formando un círculo. En el centro de esa danza de recuerdos, sentí una compasión incondicional, un abrazo colectivo de aquellos a los que amé. Aunque había dolor en sus rostros, también había un profundo deseo de sanación. «Clara», llamé desesperado. «¿Cuál es el siguiente paso?». La figura de Clara se acercó. «Recuerda nuestro último recuerdo juntos. No fue solo tristeza, también hubo amor. Eso es lo que te mantendrá vivo». Con un esfuerzo mental, visualicé ese último día. Recuerdo los rayos de sol que brillaban a través de la ventana, el momento en que tomé su mano y prometí cuidar de ella siempre. Pero también el silencio tremendo que cayó cuando su luz comenzó a apagarse. «No puedo seguir sufriendo», dije en voz baja, sintiendo que las lágrimas amenazaban con escapar. «No sé cómo soltarlo. Si no lo haces, el peso será más de lo que puedes soportar. No solo para ti, sino también para nosotros», dijo ella, mirándome con esos ojos que solían ser mi refugio. La sombra regresó, esta vez no como un espectro amenazante, sino como un faro en la oscuridad. «Es hora de que enfrentes tu verdad y la liberes. Hazlo por ellos, hazlo por ti». Un retumbar resonó desde muy lejos, como un gong que llamaba a la acción. El momento era ahora. Miré cada rostro a mi alrededor, recordando los momentos buenos y no tan buenos. Mi corazón se abrió, y una luz brillante comenzó a emanar desde mi interior. «Estoy listo», susurré, «listo para enfrentar lo que venga, listo para liberarme». Las figuras avanzaban unidas hacia mí,
mientras el claro se llenaba de una luz que oscurecía a las sombras entrantes. Pero justo cuando creí que iba a ser liberado, sentí que algo golpeaba con fuerza detrás de mí. La sombra que había sido mi guía chilló. ¡Cuidado! Sin tiempo que perder me giré y vi lo que se acercaba. Una oscura figura en la bruma, acechante y llena de odio. Un legado que había creído enterrado, y ahora regresaba con más fuerza que nunca. Había llegado el momento de la verdad y tenía que enfrentar esa nueva amenaza. Capítulo final. La confrontación. La sombra oscura se abalanzó hacia mí, una fuerza que parecía absorber la luz misma. Sentí la presión del miedo apretando mi pecho, pero también la energía de los recuerdos que me rodeaban. No estaba solo. Las figuras de los que amaba formaban una barrera de luz a mi alrededor, y su presencia se convirtió en un recordatorio de por qué debía luchar. «No te abandonaré», grité, el sonido rebotando entre los árboles. Con cada palabra sentía que el coraje crecía en mí. La sombra se detuvo un momento, como si titubeara ante el eco de mi resistencia. «No eres más que un eco del pasado», exclamé, recordando lo que Clara había dicho sobre dejar ir. Con un profundo suspiro, levanté la pluma negra, aún caliente en mis manos. La luz que emanaba de ella parecía pulsar en sincronía con mi corazón, como si su esencia estuviera entrelazada con la mía. Cerré los ojos por un instante, recordando cada risa, cada abrazo, cada momento compartido. La valentía emergió de esos recuerdos y abrí los ojos llenos de determinación. «¡Basta!», grité enfrentando a la sombra. «Eres solo un recuerdo de lo que fui, no puedes retenerme más». Una onda de energía recorrió el claro, y la luz de la pluma se intensificó, desafiando a la oscuridad. La figura titubeó, pero no se desvaneció. «Devuélvenos», resonó nuevamente, esta vez más desesperado, más intenso. «No voy a devolverles nada porque ya no me pertenecen», respondí con fuerza. La sombra se retorció, como si fuera un ser vivo luchando por liberarse de mis palabras. «No tengo que vivir en tu oscuridad, no más». En ese momento, toda la energía de mis recuerdos se erigió en mi defensa. La luz de la pluma brilló y nació una sinfonía, un canto de todos los que alguna vez habían estado conmigo. Un coro de esperanzas y sueños que llenó el claro, disolviendo la oscuridad que me rodeaba. El espectro oscuro se estremeció, como si intentara aferrarse a su grotesca forma, pero la luz era imparable. La sombra estalló con un grito agonizante, y vi cómo se desgajaba, liberando pequeñas motas oscuras que flotaban como cenizas en el aire. Era un espectáculo aterrador, pero al mismo tiempo hermoso. Había vencido a lo que me había atormentado. Sin embargo, el costo de este triunfo fue palpable. Las luces de mis recuerdos comenzaron a desvanecerse, retirándose hacia el horizonte. «Clara», llamé, sintiendo que una parte de mí se perdía con cada fragmento de luz que se apagaba. Pero no hubo respuesta. La calma se asentó sobre el claro, y el silencio se hizo profundo. Estaba solo. Había enfrentado al oscuro espectro que representaba mis miedos, pero ahora sentía un vacío abrumador. La pluma en mi mano se desvaneció como el eco de una melodía en la distancia, y el claro, aunque iluminado, se sentía vacío. No había respuestas claras sobre la naturaleza del gallo negro o de la sombra. Me preguntaba si había sido todo un producto de mi mente o si había algo más allá de esta realidad. No lo sabía, pero había ganado algo. La certeza de que mis recuerdos siempre estarían conmigo, aunque no pudiera tocarlos de la misma manera. Me volví hacia la salida del claro, abrazando la soledad y el dolor que habían sido parte de mi vida. Mudarme a una ciudad diferente era la regla, pero al mirar atrás, no podía evitar sentir compasión por el hombre que había luchado y todavía lo hacía.
Aunque su eco persista y el atisbo de la sombra no se desvaneciera, había encontrado una fuerza interna que nunca supe que poseía. Volví a la granja, donde el silencio reinaba, pero algo había cambiado. Quizá ya no tenía miedo de enfrentar la oscuridad que me rodeaba, incluso si nunca comprendía en su totalidad su origen. Supongo que eso es parte de la vida, seguir adelante sin respuestas claras, llevando a cuestas el peso del pasado y, al mismo tiempo, el destello de esperanza de un futuro que aún no había sido escrito.